secretos se esforzaron para ser aceptados y ganarse la confianza de los pastores protestantes y de los miembros de sus iglesias. Y cuando comenzaron las atrocidades contra los judíos, estos agentes católicos, haciéndose pasar como protestantes, acusaban públicamente a los judíos y los entregaban a la Gestapo para que los llevaran a los campos de muerte. Por esa razón, aún hoy los judíos creen que los protestantes los traicionaron y que los verdaderos cristianos son sus enemigos. Los jesuitas son maestros del engaño. Mientras Alemania desarrollaba su maquinaria de guerra, los jesuitas estaban activos en los países proclamados para la invasión de Hitler. Los jesuitas estaban preparando una quinta columna en Francia, Bélgica, etc. Una quinta columna es un ejército secreto dentro de un país, listo para deponer las armas y ayudar al enemigo a capturar su propia nación. En estos países la organización llamada Acción Católica era la quinta columna. En Bélgica, los sacerdotes jesuitas Picard, Aben y Foucault predicaron un evangelio hitleriano fascista, llamándolo avivamiento espiritual. Así, prepararon el camino para los tanques alemanes. En los Estados Unidos de Norteamérica, los mensajes radiales del sacerdote jesuita Coggin llegaban a más de 20 millones de seguidores. Decía en sus mensajes que la guerra alemana era una batalla por la cristiandad. También dirigía las células de comando secretas en los principales centros urbanos, siguiendo los métodos de los hijos de Loyola y bajo el entrenamiento de agentes nazis. En eso consistió la acción católica en los Estados Unidos desde 1936-1942. En Francia, la acción católica se convirtió en la quinta columna, trabajando bajo el nombre de Federación Católica Nacional. Los jesuitas le dijeron a los católicos que el Papa apoyaba a Hitler, así que en el momento oportuno estuvieron listos para servir al ejército católico nazi. Cuando los tanques alemanes invadieron a Francia, esta cayó más o menos en 30 días, gracias a la acción católica. Otra muerte misteriosa fue la del Papa Pío XI en el año de 1939. Enseguida los sustituyó el secretario del Vaticano, que era el cardenal Pacelli. Pío XII fue el nombre que tomó, así que empezó a rezar por la victoria nazi. Hitler inició en Europa sus crueles ataques y estalló la Segunda Guerra Mundial, la cual continuó por 6 largos años. Una de las mayores fuentes de inteligencia militar de Hitler funcionó por medio del Vaticano en los confesionarios católicos de todo el mundo. El servicio secreto alemán o Gestapo fue organizado por Heinrich Himmler, conforme a los principios del orden jesuita. Hitler dijo en una ocasión a sus amigos que Himmler sería su Ignacio de Loyola. Muchos sacerdotes católicos usaban el uniforme negro del servicio secreto. El sacerdote jesuita Himmler, tío de Heinrich Himmler, era uno de los oficiales superiores. Fue en manos de esta organización que 6.5 millones de judíos sufrieron tortura y muerte. A los protestantes que trataban de ayudar a los judíos también fueron enviados a campos de concentración. En Yugoslavia, a los miembros de la Iglesia Ortodoxa griega llamados serbios fueron masacrados por los crueles Ustashi, grupo católico dirigido por jesuitas. Muchos sacerdotes eran miembros de los escuadrones asesinos de la organización católica Ustashi. El Papa Pío XII estaba muy satisfecho. Los enemigos del Vaticano estaban pagando un precio terrible por no postrarse ante su santidad. Cuando la guerra estaba por terminar, el ejército soviético atacó desde el este mientras los aliados invadieron Alemania, destruyendo al ejército de Hitler. En respuesta a una petición secreta de Hitler, el general Franco envió a Alemania su famoso ejército azul, formado mayormente por vascos. El tren tenía banderas del Vaticano. A los aliados se les dijo que su misión era salvar monjas, sacerdotes y monjes para que no fueran asesinados. El ejército azul luchó apoyando a los alemanes para defender Berlín. Hitler, al darse cuenta que había perdido la guerra, se suicidó. El almirante Karl Dönitz,
otro leal católico asumió el mando de la Alemania nazi. En lugar de enviar al Ejército Azul de regreso a España, como los nazis habían prometido, el almirante Dönitz puso el oro de Alemania en ese tren y lo envió a Suiza para depositarlo en los bancos de ese país a nombre del Vaticano. El Ejército Azul había sido traicionado. La mayoría de los sobrevivientes fueron enviados a prisiones rusas. A los norteamericanos les dijeron que el ferrocarril que pasaba por sus rieles era un tren de misericordia del Papa, que llevaba medicina para los heridos. Cuando los guardias veían las banderas del Vaticano, el tren pasaba sin que lo revisaran. Los pocos sobrevivientes del Ejército Azul que retornaron a España fueron fusilados o puestos en manicomios para asegurarse de que la verdadera historia acerca del oro de Alemania no se revelara al mundo. Pero los oficiales especiales de dicho ejército, que fueron parte de la conspiración, retornaron con gloria y fueron muy bien recompensados por su esfuerzo. Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945. Los jesuitas, siempre preparados, si sus planes no resultaban, habían tomado las siguientes medidas de precaución en caso de que perdieran la Segunda Guerra Mundial. Hacer creer a todos que el Vaticano no tenía nada que ver con la guerra y con el tiempo convencer al mundo que el Holocausto nunca había sucedido. Asegurarse de que los sacerdotes, monjas y monjes rebeldes fueran internados en campos de concentración para convencer al mundo que también ellos fueron perseguidos. Ordenaron a las familias y a los sacerdotes católicos que protegerían en sus hogares a judíos, para que en el futuro sirviera como material para relaciones públicas en películas, libros, etc. Cuarto, mostrar una nueva actitud por medio de la organización del Concilio Vaticano II. Y 5. Elegir a un papa comunista detrás de la cortina de hierro para complacer a los comunistas y tratar de convertirlos al catolicismo, y cumplir así la profecía de Fátima, en la que el Papa Pío XII estaba muy involucrado. En 1981, Roma había cumplido todo de acuerdo a los planes. Adolfo Hitler, hijo de la Iglesia Católica, murió defendiendo al cristianismo. Por tanto, es comprensible que no se puedan encontrar palabras para lamentar su muerte, cuando tantas se podían hallar para exaltar su vida. Sobre sus restos mortales se eleva su victoriosa figura moral. Con la palma de mártir, Dios le da a Hitler los laureles de la victoria. Esto fue publicado en la prensa española el día que murió Hitler. Este discurso fúnebre en favor del jefe nazi fue un desafío a los aliados vencedores. Fue publicado por la Santa Sede bajo el amparo de la prensa de Franco. Fue un comunicado del Vaticano vía Madrid. ¿Pidió perdón el Vaticano al mundo o a los judíos por estas atrocidades? Por supuesto que no, y nunca lo hará. Todavía odia a los judíos. El Vaticano nunca reconoció a Israel como nación. El precio de ese reconocimiento es que Israel le permita al Vaticano tomar el control de Jerusalén. La maquinaria religiosa de hoy es muy antigua. Comenzó después del diluvio en el tiempo de Noé. Satanás usó a 2 personas claves, Nimrod y su madre Semiramis, para iniciar esta religión ocultista mundial en la ciudad de Babilonia. Nimrod se casó con su madre, y después que él murió, Semiramis dijo que Nimrod se había convertido en Baal, el dios Sol. Algunos de los nombres que le asignaron fueron Sol, Tamuz, etc. El sistema le dio a ella la categoría de diosa. A través de los siglos a Semiramis también le dieron numerosos nombres como Isis, o sea en Egipto, Venus y la reina de los cielos. Ese sistema religioso, tal como el de hoy, estuvo conectado con la política mundial. La conexión actual se encuentra en el obelisco, que es un pilar de 4 lados dirigidos a las 4 esquinas de la tierra. En la parte superior hay una pirámide. Representa una combinación del poder mundial religioso y político. Se encuentra en Egipto, en Estados Unidos, o sea en el monumento de Washington, y en el Vaticano. Para los jesuitas, los masones y los iluminados representan secretamente un gobierno mundial único.
El obelisco es un símbolo ocultista. Representa al dios Sol, Baal. También representa la vida por medio de las relaciones sexuales. Es un símbolo fálico, o sea, es un órgano sexual masculino. A los jesuitas de todo el mundo se les daría una señal secreta cuando el movimiento ecuménico lograra eliminar al protestantismo, como preparación para la firma de un concordato entre el Vaticano y los Estados Unidos. La señal sería que un presidente de Estados Unidos haría el juramento presidencial mirando hacia el obelisco. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, la ceremonia del juramento se trasladó al lado oeste del Capitolio y el presidente Ronald Reagan juró teniendo al frente el monumento a Washington. Esto sucedió el 20 de enero de 1981. ¿Sabía esto el presidente? No lo sabemos. Volvamos a la historia, a los tiempos de Jesús. Satanás tenía un control mortal sobre la humanidad. La adoración a Baal se había extendido por todo el mundo e incluso se había infiltrado en la región judía. Fue en ese momento de la historia cuando el creador del universo dejó el cielo y vino a este planeta y nació en Belén. Dios, el Espíritu Santo, vino sobre la Virgen María y ella concibió. Dios se encarnó y nació en este planeta como un bebé. María fue el instrumento para este maravilloso milagro. La Biblia nos dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan 1:10. Pero Satanás sabía quién era el niño que había nacido y estaba furioso. Jesús era su enemigo mortal porque fue él quien echó a Satanás del cielo. La tierra se convirtió en un gran campo de batalla entre la luz y las tinieblas por las almas de los seres humanos. Cuando Jesús tenía como 2 años, fue llevado a Egipto solo unas horas antes de que el rey Herodes entrara en Belén y matara a todos los bebés. Satanás había dirigido este plan, pero falló. Así se cumplió la profecía de Jeremías 31:15. Cuando Jesús tenía 30 años, antes que comenzara su ministerio público, fue presentado al mundo en una forma poco usual por un profeta de Dios llamado Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué lo llamó el Cordero de Dios? Mucho tiempo atrás, cuando los israelitas eran esclavos de Egipto y estaban construyendo sus pirámides y ciudades bajo el látigo egipcio, Dios levantó a Moisés como su gran profeta para que sacara a los hijos de Israel de Egipto y los llevara a la tierra prometida. Moisés le pidió al faraón que dejara ir a su pueblo. El faraón rehusó hacerlo. Por tanto, Dios envió plagas contra Egipto para destruir su poder. La última fue la más dura de todas. Debía morir el primogénito de cada hogar egipcio. La única forma de salvar al primogénito de la familia era matar un cordero y untar su sangre en el dintel y los postes de la puerta de la casa. Cuando el heridor viera la sangre en los postes de la puerta, pasaría sin matar al primogénito de esa casa. Todos los israelitas untaron la sangre del cordero en los postes de las puertas. Esa noche el ángel de la muerte pasó por Egipto. Cuando veía la sangre en una casa, pasaba sobre ella, pero mató a los otros sin misericordia, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito de la familia egipcia más pobre. Los egipcios temieron a Moisés y a su Dios. El faraón ordenó a Moisés que sacara de Egipto a los hijos de Israel. Este evento es conocido como la Pascua. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios le dio a Moisés instrucciones para establecer el estilo de vida de su pueblo. Dios indicó que un cordero debía ser sacrificado para cumplir los pecados de las personas. Por siglos, el sacrificio de animales fue parte de los ritos religiosos judíos. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios dice claramente que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Por tanto, Jesús vino a la tierra por 3 razones principales. Primero, para proveernos el camino para que vayamos al cielo. Por su regalo de amor, nuestros pecados pueden ser perdonados. Segundo, para destruir las obras de las tinieblas que tomaron la forma de un sistema religioso.
Tercero, para cumplir las profecías. Él vino como el Mesías de Israel y el Salvador del mundo. Nadie confiaba en nadie. Israel odiaba a los romanos que mantenían el poder sobre su nación, pero Jesús les enseñó una nueva forma de vida. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, amad a vuestros prójimos como a vosotros mismos. Lucas 6, 27 y 28. Jesús asombró a las multitudes con sus enseñanzas. Miles de personas escucharon su mensaje, pero solo algunos lo siguieron. Los líderes religiosos controlaban al pueblo y se hicieron ricos. Todos decían que amaban a Dios. Era un negocio muy lucrativo. Cuando Jesús echó del gran templo de Jerusalén a los mercaderes, se declaró la guerra contra los líderes religiosos. Jesús siempre confrontaba al enemigo. Nunca se sentaba con ellos para dialogar amigablemente. Él sabía que Satanás controlaba a esos líderes religiosos y que estaban destruyendo a la gente en vez de ayudarla a acercarse a Dios. Ellos presentaron acusaciones falsas e hicieron que arrestaran al Señor Jesús. La maquinaria religiosa lo declaró culpable. Para lograrlo violaron 18 leyes judías. Lo azotaron, lo maldijeron y le arrancaron la barba. Le escupieron, se burlaron de él y lo sentenciaron a muerte. Fue ejecutado mediante una de las formas más dolorosas de muerte que conoce el ser humano, la crucifixión. ¿Quién era este Jesús? La Biblia nos dice que Él es el creador del universo, es el Dios del Antiguo Testamento, el Cordero de Dios, es el gran Dios todopoderoso que en el terrible juicio del gran trono blanco juzgará a todos los que mueren en sus pecados. Fue el único hombre perfecto que haya caminado en esta tierra, es el Salvador del mundo. Satanás se alegró al ver a su enemigo torturado y crucificado. Los ángeles del cielo se horrorizaron al ver lo que sucedía a su líder y creador. La Biblia dice que la sangre de toros, machos cabríos y corderos no podía quitar los pecados del hombre. Toda la humanidad estaba perdida. El Hijo, quien era Dios mismo, vino al mundo para hacer el gran sacrificio único en favor de la humanidad. Este acto maravilloso se haría una sola vez en la historia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16. Este terrible sacrificio fue el único aceptable ante Dios, el Padre. Nunca se repetirá. Jesús vino a ser el Cordero de la Pascua. Derramó su sangre preciosa por usted. Aquellos que le entregan su vida a Él y siguen sus enseñanzas están cubiertos con su sangre, y en el día del juicio Dios verá esa sangre y no los pecados de ellos. No serán objeto de la ira de Dios, sino que entrarán al cielo. Tan pronto como Jesucristo murió, el gran velo del templo judío se rasgó de arriba a abajo. Dios le mostró a Israel que había terminado el sistema de los sacrificios de animales. Cristo había cumplido la ley. Jesús fue el sacrificio perfecto y final. 3 días después Jesús resucitó de los muertos y lo vieron más de 500 testigos. Luego fue alzado al cielo para sentarse al lado del Dios Padre. Satanás usó a los líderes religiosos para motivar a los líderes políticos y a los israelitas a rechazar a su Mesías y Salvador. El sacrificio de animales continuó, lo cual ante los ojos de Dios era blasfemia y un insulto a Cristo. Tito, el general romano, atacó Jerusalén en el año 70 después de Cristo y destruyó el gran templo judío. Los sacrificios cesaron. Los judíos se dispersaron por toda la tierra. Satanás rápidamente formó la institución católica romana con los elementos de la adoración a Baal. Se aseguró de crear un tipo de sacrificio moral para enviar a millones de personas al infierno. Esto aún está sucediendo hoy. Usando una combinación de ritos religiosos judíos y paganos, Satanás creó la misa católica romana, la cual repite continuamente el sacrificio de Cristo en la cruz. La cena del Señor fue reemplazada por un falso rito mortal. Durante la misa, el sacerdote mágicamente, según ellos, convierte la hostia en el cuerpo, sangre y deidad de Cristo. ¿Quién le dio este poder? Aquellos que usan disfraces religiosos en el Vaticano.
Luego, a los católicos romanos se les obliga a adorar esa hostia porque se ha convertido en Dios mismo. Si el católico no lo hace, significa que está condenado. Canon Primero Concilio de Trento de 1563 dice así: si alguno negare que el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por tanto Cristo todo, está verdadera, real y sustancialmente contenido en el sacramento de la Santa Eucaristía, y si dice que está solo en él como una señal o figura, que el tal sea anatema, o sea condenado, ratificado por el Concilio Vaticano en 1963, todavía está en vigencia. En el pasado millones de personas fueron asesinadas por rechazar la misa y muchas más morirán en el futuro. Veamos lo que los papas dicen respecto a sí mismos. Declaramos, profesamos, definimos y pronunciamos. Para la salvación de todo ser humano es necesario estar sujeto al pontífice romano. Esto lo dijo el Papa Bonifacio VIII. Ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Papa León XIII. Yo soy en todo y estoy por encima de todo, de modo que Dios, Él y yo, el vicario de Dios, tenemos solo un consistorio. Y puedo hacer casi todo lo que Dios dice o hace. Por tanto, ¿de qué otra forma me pueden considerar sino como a Dios? Papa Nicolás. Ahí lo pueden ver. Los papas reconocieron que son como dioses. Ahora, ¿a quién servirás tú que me estás escuchando? ¿A Cristo o al Papa? Aquí has conocido el aspecto político, económico y militar del Vaticano. Ha visto la corrupción, la decepción, la muerte, el dolor y el sufrimiento que ella ha causado. El Señor Jesús ha juzgado al sistema católico romano y lo ha declarado culpable. El llamado que presenta Apocalipsis 18:4 es: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Pero note las instrucciones dadas en el versículo 6 a los que salen de ella. Dadle a ella como a ella os ha dado, y pagadles doble según sus obras. En otras palabras, usted le dará lo que se merece. Se nos ordena atacar, no con violencia física, sino en la guerra espiritual, denunciándola bíblicamente para ganar almas. Con la ayuda de Dios podemos debilitar este sistema infernal mientras ganamos a los amados católicos romanos para que sigan al Cristo viviente. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán, o sea, no van a resistir contra nosotros. El Señor Jesús quiere que usted acuda a Él. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La religión no salva, solo Jesús puede salvar. El llamado de Dios a los católicos romanos, comunistas, nazis, masones, miembros del Ku Klux Klan, protestantes y seguidores de la Iglesia Ortodoxa es: salid de ella, pueblo mío. Amigo católico, usted tiene dos enemigos: sus sacerdotes y los pastores protestantes que le dicen que se quede en la institución católica romana. Jesús le dice que salga. ¿A quién seguirá? ¿A quién le va a obedecer? ¿Al Papa o al Señor Jesucristo? Encuentre una iglesia que crea en la Biblia, cuyo pastor esté dedicado a Cristo y sus doctrinas, y que no tema hablar contra el Vaticano. La Biblia dice que hay un solo camino al cielo. Nadie más te puede salvar. Confía en Jesús hoy. Reconoce que eres pecador. Disponte a dejar el pecado, arrepiéntete. Cree que Jesucristo murió por ti, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. En oración pídele a Jesús que entre en tu vida y sea tu Salvador. Dile así: Dios, gracias por mostrarme lo que tú piensas del catolicismo. Yo también lo rechazo. Recibo el sacrificio de Cristo como perfecto y completo. Perdóname en el nombre de Jesús. Invito a Jesucristo a venir a mi vida y confío solo en Él en cuanto a mi salvación. Gracias por darme vida eterna ahora mismo. Te felicito, porque en ti ha ocurrido el milagro más grande, tu salvación. Se despide tu amigo y hermano, el pastor Carlos Parga. Que Dios te colme de bendiciones. Gracias.